Ahorita Danmer para que continúe, congresista Pacori. Señor presidente, manifestar de que en este tema de los recursos, si ves es un tema cuestionable, el Ministerio de Salud, esto ya lo ha determinado como un problema de salud público. La ministra de Salud ha manifestado de que dentro del presupuesto que tiene el Ministerio de Salud, este año han podido atender a 4.000 personas porque han sido potencialmente expuestos a materiales pesados. Para finalizar, señor presidente, manifestar de que esta iniciativa legislativa tiene opinión favorable del Ministerio de Salud. Asimismo, ha emitido una opinión favorable el Gobierno Regional del Callao porque requiere una atención inmediata. El Ministerio de Energía y Minas ha manifestado de que este tema no es de su competencia, sino es de competencia del Ministerio de Salud y asimismo da una opinión favorable. Señor presidente, creemos que esta iniciativa es de importancia. Entendemos de que las actividades que tienen que garantizar inversión, como las actividades extractivas, es necesario que consideren este tipo de iniciativas, así de esta manera pues poder atender a un... Gracias, congresista Pacori. Tiene la palabra congresista Wilder Rosas, autor del proyecto. Presidente y colegas congresistas, esta ley tiene muchísima importancia porque propone fortalecer la prevención, mitigación, atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas. Lo hemos propuesto esta ley y que felizmente hemos coincidido con el congresista Horacio Pacori. Yo presenté la 1256, pero el congresista Pacori ha puesto todo lo que se refiere al registro nacional. Y hay una feliz coincidencia, digo feliz porque acá lo que estamos en primer lugar es defendiendo la salud, que es un derecho humano fundamental. Y lo decimos porque ustedes recordarán que el otro año, nada menos que de la región Pasco, Cerro de Pasco, de Pasco, vinieron y se encadenaron en la puerta del Ministerio de Salud del distrito de Simón Bolívar, y eran niños, niñas y personas adultas que habían sido contaminados con metales pesados. Y no hubo atención a ellos, estuvieron cerca de 2 semanas encadenados ahí. Igual sucedió también con las comunidades de Huanuhuanu en Espinar, Huinicorcoaico también en la misma provincia, Huancané Alto, Huancané Bajo, y que ellos lo que han hecho es igualmente como hicieron en Simón Bolívar. Se encadenaron también en los hospitales y no hubo atención. Entonces esto nos ha motivado a tener que ver que no solamente son Espinar, Cerro de Pasco, sino casi en todas las zonas de minería formal e informal. Y es producto de que el ambiente, los ríos, los suelos, están afectados con todos estos impactos ambientales, lo que se llaman los pasivos ambientales. Y lo que estamos pidiendo es que se atienda de manera especial. Cuando recurrieron estas personas contaminadas a los hospitales, y hemos hablado con la ministra de Salud, lo que nos manifestaba era que no existían especialistas en atención de gente contaminada en la sangre con metales pesados, y que por esa razón no se les atendía y que no había protocolos, no había una articulación intersectorial, no se incorporó en las políticas públicas, y que esa razón era la que movía de que se haga, no solamente se plantee este proyecto, sino también se pueda plantear un proyecto del Registro Nacional de Personas Afectadas, y que por esta razón nos hemos propuesto hacer este proyecto de ley que ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Salud y ha sido aprobado por la sensibilidad que mueve tanto a los congresistas como también a la opinión pública respecto a la salud de las personas que viven en zonas de minerías, y no solamente en zonas de minerías, sino también en zonas en las cuales la minería
¿no? Por los ríos contaminan otras zonas que no son de minería. Es el caso, por ejemplo, que no solamente es minería, sino también industria carbonífera. Y que, por ejemplo, les voy a poner el caso de Camisea. Cuando estuvimos en Camisea, nos dijeron que el río estaba contaminado y que habían muchos enfermos contaminados también ahí, niños y niñas. Pero cuando estuvimos en Atalaya, igual cosa nos plantearon que el mismo río, que no están en zona minera, pero sin embargo el mismo río contaminaba también a las personas. Entonces estamos hablando de una contaminación que es no solamente de las zonas de minería donde la producción es directa, sino también estamos hablando de otras zonas que sin serlo también les afecta. Por esta razón hemos planteado que se haga una articulación intersectorial, que no sea solamente un problema del Ministerio de Salud, siendo esta una entidad rectora, o sea, la que va a llevar, pero que se vea con energía y minas, que también, como ha planteado el congresista Dahmer, que no solamente sea el ministerio, o sea, no solamente el Ministerio de Salud, sino también los contaminadores también tienen que tener un papel acá. Y desde luego nos parece que es importante eso, pero también lo que se tiene que hacer es trabajar con estas zonas que no tienen responsabilidades de carácter social, no tienen responsabilidades de carácter ambiental. Tiempo adicional. Y que por lo tanto tenemos que trabajar también en ese tipo de responsabilidades. No es un problema solamente del ministerio, sino también es un problema de quienes producen esto, porque los relaves junto a las comunidades, los relaves junto a los ríos, también son un foco que permite este tipo de contaminación, y quienes son los pagadores de toda esta situación son precisamente los habitantes de estas zonas mineras, hidrocarburíferas, y que esto creo que debería de ser de apoyo de todos, y por eso es que se aprobó de manera unánime en la Comisión de Salud, y espero que también acá en este pleno podamos aprobar de la misma manera. Muchas gracias. Gracias, congresista Rosas. Tiene la palabra la congresista Glave. Pide los 2 minutos de interrupción la congresista Pariona. Tiene la interrupción, congresista Pariona. Gracias, congresista Glave. Presidente, este proyecto de ley es sumamente importante, oportuno para la realidad en la que vivimos los peruanos. Presidente, así como el Estado peruano es promotor de la inversión y de las industrias extractivas, de la inversión, por ejemplo, en minería, en concesionar los territorios andinos, amazónicos, para la explotación de minerales, presidente, debe ser capaz de vigilar, de supervisar y cobrar esos millones que deben las mineras, presidente, para poder paliar y poder garantizar una salud digna, presidente, a muchos de esos pobladores que hoy están condenados a morir. Porque son personas, presidente, que no necesariamente van a quedar libres de alguna enfermedad, de alguna dolencia. Son personas condenadas a morir. Y esos resultados del grado de contaminación, presidente, se han convertido solamente en una información visible y pública, pero no de tratamiento a las personas. Hoy las personas contaminadas saben cuánto grado de metal tienen en su cuerpo, en la sangre y conviviendo con ello, pero no han accedido hasta la fecha a un tratamiento efectivo, ni permanente, ni con un protocolo de atención. Yo saludo la iniciativa del congresista Pacori, porque de algún modo plantea un registro nacional de las personas afectadas con metales pesados, presidente, y se hace necesario. En el sur de Ayacucho, presidente, partiendo desde Fajardo, Parinacochas, Lucanas, Paucar del Sarazara, tenemos múltiples casos de comunidades enteras contaminadas con metales pesados y hasta la fecha están absolutamente invisibilizados, presidente. Así que este proyecto de ley creemos que desde el Ejecutivo debe generar un trabajo articulado, un trabajo efectivo para atender esta problemática, presidente. La contaminación al agua, al aire, al suelo también es otro de los elementos, presidente, que hay que abordar en este Parlamento. Muchas gracias. Gracias, congresista. Para que continúe, congresista Glave.
En el 2016 se declaró en emergencia ambiental la parte alta de las microcuencas de los ríos Tingo, Mayasbamba y Hualgayoc, Arascogue, presidente. Fruto de esta declaratoria de emergencia ambiental en el 2016, por una movilización ciudadana, se hizo un informe técnico de trabajo de Sensopas para determinar el nivel de afectación de parte de la población. Este informe técnico, colegas, se hizo sobre la muestra de 372 personas, que encima no viven tan cerca de la zona de contaminación minera. De estos 372, 193 presentan arsénico en la sangre. El arsénico, de manera permanente por consumo de agua y alimentos, puede causar un conjunto de enfermedades graves, varias crónicas. Y tenemos un problema gravísimo porque el Ministerio de Salud, el MINSA, no tiene un protocolo especial de trabajo con personas afectadas por contaminación minera. Tenemos nosotros, hay que recordar, aquella marcha de sacrificio desde Pasco hasta acá para la atención de niños con metales pesados en la sangre. Esa situación no puede seguir. Y es importante aprobar hoy la ley que ha logrado hacer la Comisión de Salud bajo la propuesta del congresista Wilber Rosas y del congresista Horacio Pacori. Estos proyectos de ley permiten avanzar, pero hay que recordar una responsabilidad que aún tiene el MINSA, porque no tiene personal especializado en temas de enfermedades por presencia de metales pesados en la sangre. Uno va a Hualgayoc, uno se va a San Mateo, uno se va a las zonas donde hay relaves mineros, donde hay contaminación ambiental, y ¿saben qué cosa hay? Personal regular en los centros de salud, pero no hay especialistas en los efectos que pueden ocurrir cuando hay metales pesados en la sangre. Hoy día, colegas, vamos a aprobar una norma importante que es importante apoyar, pero insistimos. Para continuar. Le volvemos a recordar a la ministra de Salud y a Digesa su compromiso público en Hualgayoc y Bambamarca. Necesitan avanzar en los 700 tamizajes adicionales para poder llegar a la muestra de 1.000 personas y que ese tamizaje se haga en coordinación con los frentes de defensa y con el gobierno regional y con las autoridades locales, para que la gente sepa a quiénes se le están haciendo esos exámenes y que sea una zona representativa de quienes están cerca de los pasivos ambientales mineros. Esa responsabilidad, presidenta, fue un compromiso desde el 2016 y hasta ahora no se termina de cumplir y exigimos esos 700 tamizajes y el cronograma ya, presidenta. Gracias, congresista Glave. Congresista Galván. Muchas gracias, presidenta. Quiero saludar a mis colegas congresistas y a la vez también saludar a mi colega congresista Rosas por esta iniciativa que el día de hoy lo estamos debatiendo aquí en el Pleno. Una iniciativa que en algo va a mitigar a mi región de Pasco y, por cierto, a nivel nacional. El proyecto de ley, la 1256, tiene por objeto incorporar políticas públicas para la prevención, mitigación y atención de la salud por contaminación de metales pesados y otras sustancias químicas, incluyendo la evaluación de impactos ambientales en la salud humana. El proyecto de la 2740 tiene por objeto exigir atención del Estado y solución a los graves problemas en la salud de los niños por impactos negativos provenientes de actividades de pequeña, mediana y gran minería. Como acabamos de escuchar a mi colega congresista que acaba de hablar y manifestar que efectivamente en todos los yacimientos mineros que tenemos en el país, todos tienen una contaminación ambiental. Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Salud y el del Ambiente, en el ámbito de sus competencias, y a fin de atender la problemática de la contaminación, han aprobado normas para prevenir, mitigar y atender lo que corresponde a la salud por contaminación de metales pesados y otras sustancias químicas, pero a pesar de la legislación vigente que pretende hacer frente a esta situación, el deterioro del ambiente y asimismo también de los habitantes de las comunidades vecinas que están alrededor de las minerías, aún hay muchos casos concretos que reclaman mayor atención. Por ejemplo, mi región de Pasco, ¿no? Que hay un yacimiento minero que está en el mismo centro de Cerro de Pasco, que tiene más de 100 años de producción
la misma que está pues a la intemperie de la población, los pasivos ambientales, contaminan el aire, el suelo, el agua, y a raíz de eso pues de que se ha encontrado gran indicio de niños con plomo en sangre. En estos últimos años han fallecido muchos hermanos de la región de Pasco a raíz de estas enfermedades. El informe 018-2018 del Comité Técnico de la 07-2014 menciona que en Pasco se evidencia la existencia de riesgo elevado por la presentación de brotes o epidemias de enfermedades transmitidas por el consumo. Para culminar. Muchas gracias, presidente. Dado que los resultados del laboratorio indican que se excede los parámetros máximos permisibles en coliformes totales y coliformes fecales, organismo de vida libre y de cloro residual. Asimismo, se evidencia también alto riesgo de presentación de daños a la salud. En tal sentido, presidenta, yo considero de que también de parte de mi despacho hemos presentado pues un proyecto de ley, la 3401-2018, siendo decretados solo a la Comisión de Pueblos Andinos. Mi iniciativa legislativa tiene dos finalidades: declarar de interés nacional la atención prioritaria de la salud de la población pasqueña por la contaminación ambiental producida por los titulares mineros, y declarar también la necesidad pública de interés nacional el diseño, implementación y ejecución de políticas públicas para minimizar y mitigar los perjuicios ocasionados en el departamento de Pasco. Por lo que considero que si bien pertenece a esta declaratoria en otra comisión, existe identidad de la materia, por lo que solicito a los presidentes de la Comisión de Salud y Pueblos Andinos se sirvan a acumular mi proyecto 3401 de mi autoría al dictamen de los proyectos de la 1256 y la 20. Para culminar. Gracias, presidenta. Pedía que se acumule a los dictámenes del proyecto de ley a la 1256 y a la 2740, del cual voy a estar pues agradecido en todo el nombre de mi región de Pasco. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Ceballos. Gracias, presidenta. Es interesante tocar este tema porque además nos lleva a una reflexión muy clara, presidenta. La actividad minera, somos un país además extractivo primario, acá vivimos de los precios de los metales, es una actividad clave en nuestro país desde el punto de vista del ingreso económico. Lo que no está debidamente calculado es cuál es finalmente el impacto, no solo sobre el medio ambiente, sino realmente sobre la salud humana. De verdad no tenemos un sistema en nuestro país que controle cuál es el impacto, por ejemplo, en la contaminación del agua que beben millones de peruanos, la contaminación por vivir en suelos que tienen una alta tasa de contaminación por relaves también. Y lo que es claro es que ni el Ministerio del Medio Ambiente tiene un eficaz seguimiento de este problema, y tampoco el Ministerio de Salud hace algo por controlar esto. De hecho, el Ministerio de Salud en la inmensa mayoría del país, incluso yo me animaría a decir que en Lima, no tiene lugares especializados para poder revertir la grave situación de la contaminación por metales pesados en las personas, señora presidenta. Mire usted, ya tenemos ejemplos en el Cusco con contaminaciones que han llegado a un punto tal irreversible de personas que han fallecido, incluso trasladadas a Lima, porque la exposición a estos metales pesados era muy alta y además se había extendido en el tiempo durante varios años. Tenemos una evaluación real del riesgo, ¿no?, y del daño que viene sufriendo la población peruana en diferentes zonas del país. No la tenemos, presidente. Nuestro pueblo toma agua contaminada y no sabe qué grado de contaminación tiene. Vivimos en zonas de alta contaminación y no sabemos cuál es el impacto sobre la salud humana. Para culminar. El proyecto, señora presidenta, es muy importante porque abre el debate y porque además avanza en temas concretos como es el registro de los pacientes. Pero acá necesitamos avanzar mucho más allá todavía que estos proyectos, que de hecho tienen que aprobarse porque es abrir una puerta a resolver temas claves, pero hay un aspecto que había señalado el congresista Dahmer, que es el tema presupuestal. Y es que efectivamente esto debería contemplarse en la ley de presupuesto y no dejarse a que cada institución tenga que resolver un aspecto tan grave como es el tema de la contaminación, ¿no? Yo creo que esto nos llama a la reflexión de que somos un país
que actúa con total irresponsabilidad en la contaminación, en controlar que no se dañe el ecosistema, pero ni siquiera nos interesa controlar qué grado de daño tenemos en cada una de las poblaciones, sobre todo por la población, por la minería formal, y de la informal ni hablar. Nosotros en Piura tenemos grandes provincias donde se realiza esta actividad. Para terminar. Sí, y a nadie le interesa, como es en el caso en Piura, de la Loma, Suyo, donde hay miles y miles de personas que siguen envenenándose, contaminando en esta situación, y el Estado es absolutamente indolente con esta grave situación que se vive en mi región y en el resto del país. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Ceballos. Congresista Dagmer. Presidenta, señores congresistas, la intervención de los congresistas ponentes, promotores de este proyecto de ley, concordamos en lo básico. Creo que en ese sentido es un gran proyecto, un proyecto importantísimo, clave, va a ayudar a organizar mejor. Pero hay un artículo que tiene que ser corregido necesariamente. En el artículo del financiamiento se establece aquí una regla. Se dice: lo dispuesto en la presente ley será financiado con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades públicas involucradas sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Con esta norma, así puesta, cuando se empiece a elaborar el presupuesto de la República van a decir no. Hay una ley que dice que no, el Tesoro Público no aporta. Por lo tanto, chao, saludos a los pastores, nos vemos otro día. Hay que sacar ese punto que más bien lo que hace es debilita el proyecto mismo, lo vuelve un proyecto irreal. Es que con los recursos que tiene el Ministerio de Salud, que no le alcanzan ni siquiera para hacer los hospitales o la atención básica, con esos recursos va a dar recursos adicionales de su propia plata para poder atender este reclamo. Es imposible. Por eso yo propongo el siguiente texto, que creo que puede ser aceptado y no contradice el tema, que se corrige de la siguiente manera: financiamiento. La aplicación de lo dispuesto en la presente ley se financia con lo que señale anualmente el presupuesto general de la República. Punto. Con eso no estamos comprometiendo una normativa del Congreso para restringirlo. No le estamos dando al Poder Ejecutivo una justificación al MEF para que no le dé plata a salud. Estamos diciendo, lo dará el presupuesto de la República. Y el presupuesto, cuando se discuta en el Congreso, no va a tener una ley que lo limite, que le diga no, eso no se puede poner porque ya hay una ley, tienes que cambiar la ley, cómo es, etcétera, etcétera. Por eso me parece, señora presidenta, señores congresistas, que eso nos permitiría tener una ley potente, clara, con objetivos precisos, pero con el trámite también que la haga viable para hacerla realidad. Gracias, congresista Dagmer. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Palomino Ortiz, vicepresidente de la Comisión de Salud. Presidenta, me pide una interrupción la congresista. Congresista Andrade. Presidenta, este es un proyecto de ley que fue hecho precisamente por la salud, por las personas que están afectadas por la contaminación. Pero todos hemos escuchado las intervenciones de los otros colegas en los cuales se ha hablado mucho del medio ambiente y otros temas más, y yo quisiera, presidenta, de que esto tenga una ampliación para un mejor estudio, porque no solamente es para lo que fue lo de la salud. Por ejemplo, acá se pide que se agregue la detección de las zonas afectadas por la contaminación de metales pesados. Así que por eso, presidenta, yo sugiero que se vaya a un cuarto intermedio para que haya un mayor estudio, ya que se está ampliando por lo que fue creado el proyecto. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Andrade. Congresista Palomino. Presidenta, si usted le permite, una interrupción está pidiendo el congresista. Segunda interrupción, congresista Vieira. Muchas gracias, congresista. Sí, hay que apoyar este proyecto de ley, principalmente por estas empresas irresponsables. Hay muchas irresponsables, por ejemplo en La Oroya, que contaminaron a la población con metales pesados. Y lo más grave, que ni siquiera repararon al Estado, ni siquiera apoyaron también a la población que estaba contaminada con metales pesados, sino que encima nos sacan la vuelta contratando grandes estudios de abogados. ¿Para qué?
para que los represente a esta población contaminada, gran parte de esta población contaminada en tribunales internacionales. O sea, los contaminadores que no nos pagaron nada y que contaminaron y han condenado a muerte a muchas personas, por ejemplo en La Oroya, ahora están representando a través de terceros, con estudios de abogados en tribunales internacionales, para pedirle una reparación al Estado de miles de millones de dólares, de los cuales al final, si ganan, solamente el 10, el 20% se va a beneficiar esa población y el 80% se van a llevar estos sinvergüenzas que contaminan. Congresista Palomino. Gracias, Presidenta. Habiendo escuchado aportes importantes de los congresistas presentes y también recogiendo el pedido de la congresista Andrade, pido que pase a cuarto intermedio, Presidenta, para su mejor análisis y estudio. Pasamos a cuarto intermedio entonces. Señores congresistas, se suspende la sesión hasta las 3:30. Bien, de esta manera entonces se suspende la sesión, un cuarto intermedio en torno a este tema, hasta las 3 de la tarde con 30 minutos. Se está viendo el proyecto de ley 1256 y 2740, con el que se propone fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas. Te damos paso en estudios, Elsa, y luego a las 3:30 pues estaríamos ya retornando con más información desde que se reinicie la sesión del Pleno. Gracias, Mario Bryce, por este despacho informativo. Efectivamente pasó un cuarto intermedio este último propuesta de ley referido al sector salud. Hay que destacar que se ha aprobado en primera votación el proyecto de ley 457, que plantea establecer criterios de carácter humanitario para la cancelación de préstamos habitacionales a los beneficiarios de programas de vivienda promovidos por el Estado y cuyas acreencias son administradas por la Junta Liquidadora del Banco de Materiales BANMAT. Esto ha sido aprobado en primera votación. Igualmente, el proyecto de ley 766, que propone modificar el artículo 52 de la ley 29.944, ley de reforma magisterial, para incorporar la sanción de inhabilitación permanente por hostigamiento sexual. Estas han sido los dos iniciativas legislativas aprobadas por la representación nacional. Otras de ellas han pasado a cuarto intermedio y una ha regresado a comisión. Bien. Hasta ahora de la tarde nosotros lo invitamos a continuar nuestra programación. Antes vamos a hacer una breve pausa y retornamos con más en Congreso Televisión.